Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias. A todos los que colaboran con TLV1, agradecemos enormemente su colaboración, a muchos de los que lo hacen, grandes amigos, gran aporte, la verdad que estamos muy agradecidos. Invitamos a muchos que lo hagan, para no solo este programa, sino toda la programación de TLV1, que tratamos como siempre llevarles toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales que nos mantienen en contacto y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos proteja, nos guíe, nos cuide en el camino también del bien, la verdad y la belleza. Y, por supuesto, le pedimos frente a todos los enemigos ocultos que sufre nuestra patria, nuestra Hispanoamérica, nuestra forma de pensar, nuestra idiosincrasia, nuestro canal. Le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El programa de hoy vamos a hablar particularmente sobre lo que había quedado pendiente, ¿no?, el programa anterior. Hemos tratado, ustedes saben, con el psiquiatra, ¿no?, sobre la situación, ¿no?, de Milei. Agradecemos mucho de los que nos han escrito, nos han acompañado, han difundido ese programa. La verdad que es muy importante porque muestra el desequilibrio de nuestro presidente, que efectivamente no es que decimos, uy, qué loco, no, está loco, esa es la diferencia. Es un tipo psiquiátrico, ¿no?, requiere atención y habría que ver cómo se propone un peritaje para que se determine con psiquiatras si está en capacidad para conducir los destinos del país. O es una marioneta, obviamente como la mayoría de los que han pasado por el gobierno, de otros gobiernos también, marioneta de intereses. Y acá estamos muy expuestos a esos intereses. Así que bueno, agradecemos mucho a los que nos han acompañado en eso y han difundido ese programa. Y hoy vamos a tratar, como quedó pendiente con el amigo Carlos Joseaga, sobre el tema de los funcionarios públicos, ¿no?, que vienen de empresas privadas. Ya esto viene hace rato, ¿no?, del golpe de Estado del 76, que los grandes empresarios, los empresarios, ¿no?, que han trabajado en otras instituciones privadas y financieras y bancarias, y hoy vienen y administran, ¿no?, espacios públicos, ¿no?, direcciones, ministerios, secretarías. Y a veces pensamos si trabajan para la Argentina o trabajan para los mandantes que han hecho colocar a ellos en los puestos, ¿no? Tenemos que ver y ser conscientes que a veces los que vienen de afuera no vienen con la intención de hacer crecer el país, sino vienen a adueñarse del botín y a beneficiar a las empresas que los pusieron ahí, ¿no? Es lamentable, pero es así. Así que vamos a tratar todos estos temas con nuestro querido amigo Carlos Joseaga. Bueno, estamos en conexión directa con Carlos Joseaga. Gracias, Carlos, por recibirnos nuevamente. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan Manuel, y al canal que siempre me invita a tener estas reflexiones todas las semanas con distintos temas, que son un poco un meollo de este matete en que nos estamos metiendo, ¿no?, que cada vez se profundiza más y para peor, ¿no? Sí, en vez de mejorar, las señales cada vez más negativas. Totalmente. Bueno, fíjate que la semana pasada cuando hicimos la destrucción y la entrega del patrimonio, ¿no?, que que este gobierno viene con esa línea, la reacción de mucha gente también ha sido muy valiosa porque hemos tenido comentarios muy importantes, ¿no es cierto?, sobre este tema. Y había quedado pendiente, obviamente, para esta semana, era hablar los personajes, ¿no?, los personajes que de alguna manera trabajaron en ambos lados del mostrador, o trabajan o siguen trabajando. Pero de mi pregunta, así como puntapié inicial, ¿no es cierto?, entendemos que mucha gente viene del sector privado, se supone que el sector privado se desarrolla mejor, o por lo menos, ¿no es cierto?, se dice, o por lo menos vemos cómo de muchos gobiernos hemos visto pasar los mismos personajes en diferentes cargos, y entonces a veces uno se pregunta, bueno, pero tienen experiencia el sector privado, ¿eso es bueno para el Estado? Porque entonces al Estado lo pueden, como funcionario público puede apuntalar mejor,
o es una traición al Estado? ¿Cómo lo tenemos que ver? ¿Siguen siendo de ambos lados del mostrador? ¿Están en un solo lado? ¿Se ponen la camiseta argentina o siguen trabajando para otros intereses? Bueno, mira, yo para responder esa pregunta me tengo que ir un poco al fondo de la historia, porque cuando en 1974-75 se había formado esa organización dentro de la Presidencia de la Nación, ese consejo para el proyecto nacional, llegaron algunos aportes de los sectores que hoy van a aparecer en este informe que vamos a hacer, en esta conversación. Mucha gente de esa trabajando para distintos organismos privados, como bien decís, básicamente ADEVA y otra, la Asociación de Bancos Extranjeros y un montón, hicieron también algún tipo de aporte. Y en esos aportes, que nosotros en esa época nos llamaba mucho la atención, nos decían cosas tales, yo todavía conservo algunos de esos materiales, que son verdaderas Biblias, con consideraciones sobre cómo tenía que ser la Argentina en el futuro. Si me guío por eso, creo que le pegaron en el 99,99%, o sea que llevaron la situación hacia eso, tal como lo pronosticaban. Y una de las cosas que decían era, bueno, el mundo es diferente, está cambiando, porque en ese momento hay que acordarse que el mundo estaba cambiando de un sistema productivista, no la Argentina sola, todo el mundo estaba cambiando de un sistema puramente productivista a un sistema financierista. Y los sectores llamados grupos financieros, ahora fondos de inversión, ahora tienen nombres diversos, en esa época ya se habían insinuado, digamos, como los mercados, habían aparecido las cosas de Wall Street y un montón de cosas. Entonces, si el mundo va para eso, y si la Argentina no se adapta a eso, por las buenas, tendrá que ser por las malas. Como nosotros teníamos otra idea de las cosas y queríamos seguir en el mundo productivista y estábamos armando nuestra corporación de empresas nacionales, y la Argentina, la verdad, no iba tan mal, porque si uno lo piensa bien, había solo un 4% de desocupación, no existían lo que en esa época se llamaban villas, eran una cosa muy chiquitita, apenas si había 30 en todo el país, no como las 6.000 o 7.000 que hay ahora, es decir, una gran diferencia, ¿no? Como avanzó una cosa y retrocedió la otra. Uno pensaba, digo, no, esta gente está un poco desvariando, pensando que iban a venir los Marines y nos iban a invadir, y nos iban a imponer un modelo de la Argentina que nosotros, 90% de la población no lo quería. Y estuvimos equivocados, porque no vinieron los Marines, vino el propio ejército argentino, las Fuerzas Armadas, hicieron un golpe de Estado, inspirado por un núcleo de personas. Por eso se habla siempre de un golpe cívico-militar. Es decir, porque detrás de eso, la ideología no era tan militar, porque los militares no tenían muy claro el rumbo al que iban a llevar el país, pero estos grupos sí. Y de todos estos grupos, yo destacaría uno en especial, que en algún momento se llamó Grupo Ascuénaga, porque funcionaba en la calle Ascuénaga, en un petit hotel, donde concurrían periodistas, directores de diarios, empresarios, iban un montón de gente, militares, iban un montón de personalidades, incluso antes del golpe, donde se estaba formando en realidad lo que iba a ser el gobierno, la política del gobierno. Alguien estaba bajando línea sobre cómo tenía que gobernarse y modelarse especialmente la Argentina a partir de 1976. Y de ahí quiero resaltar el nombre de Jaime Perrot, que fue muy, muy conocido en su tiempo, que por supuesto la gente más joven no debe tener ni idea de quién es, pero si lo buscan por Google lo van a encontrar. Es un personaje que fue ministro incluso de la NUCE, del gobierno anterior al peronista, entre otras cosas, que juntó a ese grupo de gente y muchos de ellos terminaron siendo importantísimas piezas claves en la formación de la nueva estructura del poder, pero más importantemente de la legislación y la transformación del orden argentino. Es decir, entre ellos hay algunos nombres que quiero mencionar porque los van a reconocer enseguida, algunos por algunos hechos trágicos, que por los apellidos, pero no, los hechos trágicos ocurrieron en otro momento y en otra época, es decir, como Horacio García Belsunce padre,
Enrique Loncón. Enrique Loncón es un personaje interesante, porque ahora mirá, te lo voy a ligar con dos cosas bien modernas. Es decir, Enrique Loncón es el que trajo a la Argentina la Barrick Gold, ¿no? Y que fue director del Banco General de Negocios, que en la década de los 90 va a reaparecer como uno de los grandes bancos que se encargó de hacer el negocio de la privatización y venta de gran patrimonio nacional. O sea, no fue un banco cualquiera, fue el banco que principalmente actuó en todas las privatizaciones. Además de eso, tenés a Armando Brown, un apellido que lo vas a ver de vuelta, lo vamos a escuchar de nuevo en la época de Mauricio Macri. O sea, estamos hablando del 76 hasta el momento del 2015, cuando llega Macri, ¿no es cierto? Es decir, en ese momento aparece otra vez la familia Brown en la escena, que nunca se borró, por supuesto, porque son comerciantes de todo lo que es la anónima, de todo ese grupo económico, estaba dentro de este grupo. Otro nombre que van a reconocer en esto es a Jorge Zorraguieta, que es el padre de Máxima, la reina consorte de Holanda, que entre otras cosas estuvo en la parte de ganadería y bueno, estuvo también en el comercio de armas con Estados Unidos, Israel y los Países Bajos y otros, ¿no? A donde ahora hemos comprado algunos avioncitos, me parece. Secretario, creo que fue secretario de Agricultura, si no me equivoco, ¿no? Agricultura, fue secretario de Agricultura y Pesca. Exacto. ¿No? Después hay otro personaje muy importante que es Ricardo Sin, y digo muy importante porque fue ideólogo del Rodrigazo. Yo no sé si la gente se acuerda lo que fue el Rodrigazo, pero fue uno de los tipos que llevó al gobierno de Isabel Perón a la catástrofe, ¿no? Porque impulsó ese modelo económico de coyuntura donde la desvió al peronismo de sus objetivos y trató de congraciarse con este poder internacional que venía y resultó en un fiasco y un desastre completo, ¿no? Esto es importantísimo tener en cuenta. Además de eso, por ejemplo, tenía figuras como Zubarán, Guillermo Zubarán, que fue secretario de Energía, que es un tipo que finalmente hizo toda su carrera dentro del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, manejado por Estados Unidos, donde creo que murió siendo funcionario del BID inclusive. O sea, estamos hablando, pasaron como 30 años en el medio y la cosa siguió así, ¿no? Y después acá de Madariaga, que fue parte del Ministerio de Economía, y por supuesto la figura rutilante de José Alfredo Martínez de Oz y García Martínez de Adeva. Todo esto formó un grupo de poder económico y financiero que básicamente lo más importante que nos dejó fueron 417 normas que hasta el día de hoy siguen vigentes y que, como dijo Martínez de Oz, el día que se dio a conocer su plan económico, que en realidad fue mucho más que un plan, fue un modelo económico, que lo tenemos hasta hoy, vigente al 100%, ¿no? Definió todo eso como un cambio de estructuras y dijo una revolución, estoy leyendo, que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Imagínate que lo dijo en 1976, mucho más lejos de lo que la gente ve. Les vamos a cambiar a todos, los vamos a transformar y les vamos a cambiar la mentalidad, que es lo más importante. Ese era el objetivo de este plan de 1976. Y esas eran las personas que en su momento lo llevaron a cabo en esa instancia y la continuaron después a través de los distintos gobiernos democráticos, que no pudo cambiar ninguna de las 417 normas y mucho menos la ley de entidades financieras. ¿Se sabe y esta ley algunas de las 417 como para decir que sean perniciosas para el país o por lo menos para el crecimiento? Todas son perniciosas, porque en realidad lo que hacen es desregular y ponen en manos del extranjero la decisión. Nosotros con esas normas perdimos la autonomía y fuimos perdiendo la dinámica del proceso económico y pusimos en manos de otros decisiones de otra clase. Es decir, por ejemplo, se liberalizaron muchos aspectos que después quedaron. Por ejemplo, las empresas grandes, que en aquel momento se llamaban capitanes de la industria que nosotros teníamos, se fueron convirtiendo poco a poco en una transnacional o fueron transnacionalizando su capital. Y dentro de ese capital empezaron a aparecer
los fondos de inversión, empezó a aparecer Wall Street, empezaron a aparecer, pero además formaron todas holdings en el extranjero. Y te hablo de las grandes, vamos a mencionar, qué sé yo, a Roca, a Bulgheroni, a Pérez Compán, a todas las que se llamaban capitales de la industria, que de a poco fueron haciendo eso y se transnacionalizaron poniendo gran parte de su capital como holdings en paraísos fiscales. Algunos le llaman refugios, no sé, le ponen el nombre que quieran, pero en realidad estaba todo permitido por estas 417 normas. No hicieron nada ilegal. O sea, estaba todo, son mangueras, se establecieron que las mangueras pudieran tirar todas hacia afuera y que se pudieran llevar toda la plata que quisieran y que pudieran hacer incluso negocios muy particulares intracompañía. Este negocio intracompañía eso fue fundamental para una fase que vino después con Cavallo, casi sobre el fin de ese proceso militar, que fue el famoso artículo 56, donde se garantizaban a través de se garantizó que el Estado garantizaba las operaciones de todos estos bancos y de todas las financieras y todo lo demás. Entonces, cuando estas empresas se prestaban a sí mismos y hacían los negocios intracompañía, cuando llegó la hora, les nacionalizaron su deuda. La deuda, que fue la cosa que hizo Cavallo. Todo esto está atado, todo una cosa eslabonada detrás de la otra. No es un asunto que salió mal. Como se vendió, si uno mira los diarios de la época, dice, uy, no, hay algo que le salió mal. No, no le salió mal nada, le salió todo perfecto. Y para que te des una idea, antes de eso había, y voy a leer, 85 bancos cooperativos en ese momento. Hoy queda uno. Escúchame, 85 bancos cooperativos, hoy queda uno. Había 275 cajas de crédito, hoy queda una. Había 725 instituciones financieras, 100 bancos privados y públicos. Públicos me refiero a que cada provincia tenía su propio banco, ¿no? Hoy quedan 10, ¿no? Hoy quedan 10 bancos. Hoy quedan 60 bancos. Y de esos 60 bancos en total que hay en todo el país, solamente 10, que son todos extranjeros, avalados por estos grupos y apalancados sobre la política monetaria, manejan el 70% del total del dinero de la República Argentina. Entonces, ¿de qué se trató la ley? Se trató de un sistema donde todo el flujo monetario del país estuviese concentrado en unas pocas manos, que a su vez en el directorio de todas esas empresas bancarias pudieran entrar estos grupos como accionistas, como parte. O sea, hoy hay sentado en el directorio de cada banco, de estos importantes, un tipo de BlackRock o de Vanguard o de alguno de estos fondos, y todos están sincronizados y todos están representados por los mismos estudios de abogados en Estados Unidos, que son los que después hacen los juicios en el CIADI y todo lo demás. Mirá vos si no cambiaron la estructura de la Argentina. Es decir, hoy vos no podés ir a un cajero automático sin pasar por esa estructura. Ni siquiera sacar 10.000 pesos. Vos sacás 10.000 pesos en un cajero y pasaste por esa estructura. Y que te voy a decir algo más. Cada argentino le paga a la estructura cada vez que saca los 10.000 pesos, su comisión y su parte, porque todo eso también formó parte de la misma normativa. Esto es lo que hizo la ley de entidades financieras, aparte de lo que es la deuda. Todo esto es aparte de la deuda, porque nosotros estamos acostumbradísimos a hablar del tema de la deuda. Y estamos acostumbrados porque sabemos que la deuda nos asfixia, que es impagable, que es continua, que es creciente, que sabemos todo eso. Pero esta cosa es la caja chica de la gran caja de la nación. Es decir, todo pasa por sus manos, las decisiones. Ahora vos tenés un cambio de situación porque han incorporado, ya con Cavallo y bueno, López Murphy y Solanet y demás, tuvieron su momento en la alianza, estuvieron la misma cosa, la misma política, ¿no? Y te dejaron, ahora sí abrieron una puertita para unas 300 fintech, dentro de las cuales la única más importante sigue siendo la Mercado Libre, Mercado Pago, ese tipo de cosas. Pero hay unas 300 más que son un filón que está un poquito al margen del sistema, pero no tan al margen, porque en realidad todavía lo tienen como marco regulatorio, lo tienen encima, a todo este régimen creado en esa época. También estuvo Juan Echevarne,
que era de la Comisión Nacional de Valores en aquella época, ¿no? Cuya dinastía se extendió hasta a un sobrino, ¿no? Que negoció ni más ni menos que la deuda en la época kirchnerista junto con Amadou Boudou. A ver, Echevarne en 1976, Boudou, ustedes saben hasta cuándo, hasta 2015, ¿no? O sea, tenían un control hasta sobre el vicepresidente de los kirchneristas. Como vos ves, no hubo la más mínima intención de cambiar ninguna de estas cosas. Es decir, más bien la concentración estuvo hasta el día de hoy. A esto hay que agregar ahora que los principales funcionarios, por lo menos los que tenían, vamos a decir, los que tienen, mucha influencia, como por ejemplo Caputo, Bausili, el vicepresidente del Banco Central, el viceministro, es decir, Bernick, Deza, el chileno que trajeron ahora, que también forma parte de esto, Kirno, todos ellos son empleados de los fondos. Todos ellos trabajan para los fondos cuando están en el exterior. Y vinieron del exterior. No, ninguno vivía en la Argentina. Estos son los funcionarios que están ahora. Entonces vos tenés que se han concentrado en los rubros más dinámicos en meterse adentro de las empresas. Que las empresas están todas hechas holdings en los paraísos fiscales. Entonces vos tenés las agroindustriales y más o menos hoy te manejan el 70-80% del comercio exterior. La única que se hace un poco de excepción es la COFCO China, pero todas las demás, Dreyfus, Molinos, General Dehesa, todas juntas que representan tanto, como representaba Vicentín, que también se fue un poco al tacho, pero manejan todo prácticamente el comercio exterior. De ese lado está el director por parte de los grupos. Es decir, y está también directamente el funcionario puesto por los grupos al frente de la parte estatal. Así, ahí están los dos lados del mostrador. No hay una conversación entre un ente regulador, Estado Nacional, y un regulado. Están los dos del mismo bando tratando de sacar la mayor cantidad de plata posible de la República Argentina. Y de hecho lo están haciendo sin ningún problema y sin ninguna restricción hasta este momento. Es decir, como grupos importantes, y bueno, ya lo tenés a todos los que ya son recontra famosas, ¿no? Porque BlackRock es el más importante del mundo. Vanguard es importantísimo. Después tenés State Street. A ver. State Street, ¿Cómo? que también, State Street. Hay uno en especial, hay un dato en especial que es importante porque es un grupo al que se empezó a trabajar Massa, que se llama, a ver si lo encuentro acá, que lo había anotado justamente. Bueno, los principales son BlackRock, Vanguard, Pimpo, Templeton, como los más importantes. Están metidos en Pampa, y Lewis. Lewis también es importante porque está metido en la parte de energía junto con BlackRock y con Vanguard y con los otros grupos. Newscom, está JP Morgan y por supuesto el HSBC, el Banco Británico. Todos están, digamos, unidos en este asunto. El grupo en que se metió Massa se llama Greylock Capital, que es un grupo que también tiene papeles de la deuda argentina. Y bueno, como ustedes saben, Massa fue ministro de Economía y estaba ligado a este grupo. Obviamente, sí. Ambas partes del mostrador han comprado al funcionario y todo lo demás. Este es un problema bastante serio, ¿no? Porque tanto como desde el punto de vista de que tienen a todos los funcionarios clave del Ministerio de Economía, tienen a todos los ejecutivos clave de las grandes corporaciones, y las corporaciones del litio, la minería, las corporaciones petroleras de vaca muerta, que uno dice, ¿por qué no levanta esto? Y se están yendo las grandes compañías, y te quedan las chiquitas donde están metidas estos grupos. Eso lo que tiene que ver es con el negocio global en el que están metidos. O sea, ellos no se van a pisar la manguera, no van a hacer un negocio a favor de la Argentina en contra del negocio que tienen con Estados Unidos.
Es decir, ellos van a esperar a que capitalizar o amortizar bien el negocio grande, principal, donde ya han invertido muchísimo, donde son otra clase de mercado, donde rigen otra clase de leyes, donde tienen ellos otras clases de compromiso, porque con Estados Unidos tienen un compromiso doble. Es decir, con Estados Unidos, como es el gendarme de estos intereses, el gendarme armado, de verdad, de estos intereses, es decir, todavía no están como para decirle a Estados Unidos, mira, tenemos un elefantito ahí en Vaca Muerta que se va a tirar a la pileta y se va a desbordar un poquito el agua. Estados Unidos le va a decir, mira, si vos haces esto, yo te saco los tanques, te saco los barcos, te saco todo el apoyo militar que te doy cada vez que lo necesitas. Evidentemente es una combinación esto. Hay que entender la geopolítica. El problema que nosotros tenemos es que esto es un asunto muy serio y muy complicado porque lo tenemos en otro lado. Ahora, ¿cómo se hace esto en la última fase en la que nos toca ahora? Porque Caballo, ustedes saben, se recicló 20 veces en distintos puestos. López Murphy estuvo en distintos gobiernos. El amigo Caputo y los Caputo en general también lo hemos visto participar del gobierno de Macri, que el de la Alianza. Hay muchos de estos funcionarios que estuvieron inclusive en el gobierno de Alberto Fernández, es decir, como Rubinstein, que también defendía las mismas cosas y fue funcionario y viceministro de Economía. Como ustedes ven, esta gente ya no es no busca ya la influencia, sino la determinación. Entonces nosotros podemos votar a quien querramos, pero nunca vamos a poder cambiar esta estructura hasta que no haya un gobierno que esté decidido a cambiar esta estructura. Es decir, porque tanto el gobierno desde 1976 en adelante, en el gobierno de Menem fue un show de todos estos nombres. Por donde los busques los vas a encontrar. Es decir, estuvieron todos en el gobierno de Menem, estuvieron todos en las privatizaciones, estuvieron todos con el consenso de Washington y todos, por supuesto, continuaron repitiéndose como nombres o como, a veces no directamente el original, a lo mejor un hermano, un primo, un sobrino, y en algunos casos es como los Menem que estamos viendo ahora en el gobierno. Es decir, son los sobrinos del viejo Menem, pero siguen siendo los Menem, siguen siendo el clan, sigue siendo lo mismo. Lo mismo te pasa con el sector empresario, con la diferencia de que el sector empresario argentino es cada vez menos argentino y más internacionalizado. Es decir, el conflicto de intereses que puede surgir es entre algún grupo de estos empresarios argentinos y estos intereses internacionales por este choque de que no te dejan crecer. Entonces algunos deben decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues yo no puedo desarrollar, ponele, el gran megaproyecto de Vaca Muerta porque ustedes están en unos megaproyectos mucho más importantes en el norte. Claro. Pero son los mismos intereses, así que el jefe siempre es el que manda. Carlos, en estas cosas. Ahí estaba viendo, ¿no? Porque obviamente cuando nombran un funcionario generalmente se analiza, ¿no? De dónde viene, cómo viene, qué perspectivas tiene, en fin. Y siempre se lo ve con la experiencia de empresas privadas, ¿no? Y por eso creemos que, bueno, que el tipo cuando va a ocupar el cargo va por lo menos defender los intereses nacionales, que vemos, por lo cierto, no se ha hecho. Ni siquiera en el Ministerio de Economía, ¿no? Si uno ve el Ministerio de Economía desde la época del golpe de Estado del 76, son casi los mismos muñecos o la misma escuela, ¿no es cierto? No importa el gobierno que haya pasado, ¿no? Sea militar o sea en época de guerra o después de la guerra o democrático, ¿no? Como se lo llame, siempre hemos visto casi los mismos personajes, como acabas de decir. También es verdad, o pregunto, ¿no? A nivel mundial, vos hablabas de la geopolítica, en la década del 80, cuando asume Ronald Reagan en Estados Unidos, empieza el Reaganomics famoso, que era que todo lo que era el Estado tenía que pasar a manos privadas y de hecho se incentivó en todos los países que se privatizaran los recursos, las empresas, que compitieran. Bueno, acá viene Menem un poco más tarde, en el 89, pero empieza a implementarlo en la década del 90. Pero ya venían con Reagan a nivel geopolítico, ¿no? Lo vemos en muchos países hermanos, que casi todo el mundo empezó a entrar en el mundo de las privatizaciones. Acá no se dio Alfonsín, pero bueno, después Menem hizo la reestructuración. ¿Eso qué era por geopolítica? Porque vemos que todas estas empresas, como bien decía las argentinas, pasaron de lo que eran los grandes empresarios argentinos, empezaron a vender sus recursos, porque
sus empresas en parte, porque recibían, ¿no es cierto?, de inversiones extranjeras para tomar posición sobre las privatizaciones, que después, poco a poco, se las fueron comiendo los capitales internacionales, llamémoslo los accionistas. Empezaron a entrar más accionistas y la empresa dejó de ser nuestra, o las mismas empresas públicas pasaron a ser, ¿no es cierto?, internacionales, cuando se suponía que el 51% tenía que ser argentino, si no me equivoco, en las privatizaciones. ¿Esto qué se da? ¿Se da por un tema geopolítico mundial? ¿Se da por una presión? ¿Se da porque tenemos vendepatrias, ¿no es cierto?, internamente? ¿Cuál es la modalidad que se aplica? ¿Es por un tema mundial, geopolítico? No, yo te voy a corregir en eso, porque no toda la región hizo lo mismo que nosotros. Mirá Brasil. Brasil no privatizó Petrobras. En Venezuela, en el momento aquel, no era Chávez ni mucho menos, y no privatizó petróleo de Venezuela. Y en muchos países, que yo sepa, Chile no privatizó el cobre. O sea, no es una regla general, pero es una regla que sí, en ese cambio de mentalidad del que hablaba Martínez de Oz, en la Argentina sí funcionó. O sea, el cambio de mentalidad sí funcionó. Acá nosotros creímos que el mundo iba todo para ese lado y masivamente. Y de hecho fue tan ridículo que cuando llegaron las privatizaciones de los 90 y posteriormente también, muchas de las empresas que ganaron esas licitaciones eran empresas públicas, no norteamericanas. Las menos fueron norteamericanas. La mayoría de las privatizaciones cayeron en manos de empresas públicas. Sí, Agua de Francia, Telefónica de España, eran todas del Estado. Eran todas empresas del Estado, es decir, prácticamente el 100%. Es decir, era muy raro el caso de alguna norteamericana, que las hubo, sí, pero muy, muy aisladamente. Caso de AES, por ejemplo, una empresa importante. El caso de la Southern, que compró en su momento Alicurá, es decir, que después la alargó y todo lo demás. Tarde o temprano siempre esto en realidad no era la corriente dominante. Así en Estados Unidos estaba la cosa esa planteada en esos términos. Después en Europa llegó una ola muy tardía con Sarkozy, que es muy posterior a esa etapa, y que hasta el día de hoy se lo están echando en cara. El sistema, lo que en la Argentina es diferente, porque nosotros tenemos un caso de subordinación de política. Nosotros no podemos salir de este esquema. Nosotros, por eso te digo, podemos elegir el partido que quieras y vas a ver que todos están dentro de este modelo. Este modelo es extractivista, está dominado en las dos partes del mostrador por la misma gente, está todo estructurado de una manera muy cerrada y en realidad no se puede hacer otra cosa que no sea romper con eso, digamos. Si vos querés realmente cambiar la política, tenés que romper todo ese esquema, no lo podés mantener, no podés seguir con las 417 leyes del proceso vigentes, no podés seguir con esa ley de entidades financieras, no podés seguir con ese sistema de endeudamiento que además está acompañado con una extracción de todo el beneficio y de toda la riqueza que se te va para afuera. O sea, porque este sistema legitima el hecho de que la riqueza se vaya para afuera. Por eso en la Argentina se dice que la Argentina tiene un PBI fuera de la Argentina. Y eso es porque está este mecanismo que lo permite aviesamente, que no es lo común. No es lo que pasa en Chile, vuelvo a decir, no es lo que ha pasado en Brasil, no es lo que ha pasado en ninguno de los países, excepto algún que otro país muy chiquitito. Pongamos, pasó bastante en el Perú, pasó bastante en otros lados. En Uruguay, ni siquiera en Uruguay pasó tanto como en la Argentina. No es que vino el consenso de Washington y así. Por eso lo ponían como ejemplo a Menem. Lo ponían como ejemplo en todos lados porque era el único que sí señor, como no señor, sí, yo me someto. Es decir, y lo mismo pasó. Le pertenezco. Nosotros llegamos al extremo, a diferencia de Chile, a diferencia de Brasil y del entorno, si lo queremos mirar bien, de no tener ya fuerzas armadas. No tenemos fuerzas navales, tenemos un conflicto en el Atlántico. Y tenemos que nos roban la pesca por más de 10.000 millones de dólares por año y sin embargo no tenemos barcos, ni siquiera. La patrulla es una patrulla norteamericana que hay. Es vergonzoso. Es un guardacosta. Es vergonzoso. Vamos a ir a un pequeño... te invito a un pequeño corte. Lo que sí es, ¿por qué ninguno de los gobiernos que vinieron posteriores tocó esos 417 puntos?
porque por ahí presión internacional, es una cuestión de cipallismo o todo lo que nos venden, como bien decís, ¿no? De alguna manera, ¿no? Podés hacer lo que quieras, pero esto no lo podés tocar. Quiero que me responda a ver si eso es vinculante, en alguna manera se puede cambiar. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Carlos Joseaga. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta con Carlos Joseaga, ¿no? Obviamente con un criterio muy particular. Y Carlos, quería preguntarte, que había quedado en el bloque anterior, los 417, estas reformas, ¿por qué nadie las tocó? ¿O por qué no? Si esto impide el crecimiento, ¿qué pasó? Todos los gobiernos son cipayos, todos han contribuido para que lleguemos donde estamos ahora. Y yo no lo pondría tanto en esos términos, pero en la práctica sí ocurre eso. Porque en la práctica, en la medida que vos vas a buscar soluciones económicas a partir del hecho de que estás debiendo mucha plata a estos grupos te dicen, bueno, ustedes necesitan fondos, ¿no? Así que el gobierno que surge, lo eligen, cualquiera que sea, porque todos tienen la misma noción, dicen, bueno, la Argentina es un país rico. ¿Por qué es rico? Y porque tiene litio, porque tiene petróleo, porque es productor de alimentos, porque tiene todas esas posibilidades. A nosotros todo esto nos interesa, así que lo vamos a ayudar. Pero lo vamos a ayudar si ponen a fulano, a mengano, a sutano y a perengano. Y esto se hace de esta manera. En la última vuelta se hizo diferente. O sea, fueron a través de los mismos estudios jurídicos que representaron a las empresas que resultaron adjudicatorias de las privatizaciones de los 90 para que inscribieran la ley base. ¿Y quiénes fueron? Y Mervalo, Farrell y Mayral, Pérez Alati, Grondona, Benítez, Arsten y Martínez de Oz, hijo, casualmente, ¿no? Funes de Rioja y Brulló y Bomchil. Todas estas empresas
son las que representaban a las compañías que habían ganado las privatizaciones. Y son todas estos estudios jurídicos los que llevaron adelante los juicios en su momento contra el país, abonaron a los abogados de Nueva York a favor de las empresas, con la información que ellos mismos habían producido estando al frente de las cosas. Y estos son los que escribieron ahora la ley bases. O sea, esto es una especie de intercambio. O sea, el problema político que nosotros tenemos es que a falta de ningún programa, este es el caso típico no solo de Milei, es el caso típico de Alberto Fernández, es el caso típico del kirchnerismo, es el caso típico antes de eso de Macri. Es lo mismo, fueron a buscar a la gente que representa estos intereses para que les prestaran y les renovaran las deudas. Uh-huh. Es decir, porque el capital no lo pueden pagar, entonces se renovaban los intereses. Entonces, había un bollo en el que yo no soy el más indicado para hablar, porque acá en este mismo canal, con mucha más propiedad, lo hacen Héctor Juliano, Luis Rey, específicamente sobre el tema de la deuda. Pero esa es la soga con la que le tiran un poco del hilo. ¿Y qué tengo que hacer para que ustedes me den la luz verde para la próxima renegociación? Y bueno, hay que nombrar a fulano, mengano, sultano, privatizar, abrir, hacer esta política. Acá está, señora, acá tiene esto. El mismo Sturzenegger es asesor del FMI. Claro. Y tiene una historia negrísima en esta materia. Entonces, bueno, ahora lo nombran a cargo del plan estratégico del gobierno. Él está queriendo hacer lo mismo que hicieron en aquel estudio de la calle Ascuénaga, los del grupo Ascuénaga durante el proceso militar. O sea, un grupo cerrado con una cantidad de asistentes, que en este caso los grupos de abogados, donde reestructuran la siguiente fase de lo mismo que empezó en el 76. O sea, el objetivo en este momento es que eso no pueda retroceder. Entonces hay que quitarle al Estado todas las herramientas posibles de un retroceso, porque se está agotando el modelo rápidamente. En la medida que más de la mitad de la población está sumergida, el riesgo de que esto se escape de las manos lo están empezando a trabar desde el punto de vista jurídico con nuevas normas como la ley bases y un montón de cosas parecidas. Esto es lo que está pasando en esta fase. Ahora, si se va a mantener así o no, y si van a seguir siendo cipayos los políticos o no, la verdad yo no lo cuento. No podemos pescar en la misma charca o pescados diferentes. O sea, la clase política argentina, más allá que le pongan el nombre de casta o le pongan el nombre de cleptócratas o lo que quieran, acá hay tres cosas. Es decir, hay que abonar a la cleptocracia para asegurar la gobernabilidad. Entonces se necesita plata para eso. Hay que pagar la deuda o los intereses de la deuda para que el sistema siga siendo funcional a los que ganan con esto. Y hay que mantener los sistemas de las mangueras que tiran para afuera toda la riqueza que se va generando. Las tres cosas a la vez. Como las tres cosas juntas no se pueden hacer con un Estado funcional, a lo que hay que hacer es pulverizar el Estado. O sea, si no se pulveriza el Estado, tenemos tres posibilidades. O le dejamos de pagar a la casta, a la cleptocracia, o dejamos de pagar la deuda, o cortamos la manguera que tiran para afuera. Es decir, como ninguna de esas tres cosas las quieren hacer, el resultado es todo contra el Estado. ¿Qué implicancias habría si aplica una de las tres? ¿Qué implicancias habría? Claro, porque ahí está el miedo del común que dice, no, tenemos que pagar, hay que pagar. Y después, ¿cómo no vamos a...? ¿Viste? Hay que dejar que se lleven los capitales, total, así entran más capital. Es decir, todo es un círculo vicioso que parece que no termina. ¿Qué pasaría si mañana decimos, bueno, un default como hizo, por ejemplo, Rodríguez Sá? Como hizo Rodríguez Sá, pero Rodríguez Sá, mira lo que le hicieron, ¿no? Le cortaron la luz, lo amenazaron de muerte, le cerraron todos los grifos, lo echaron y llegó Duhalde, que entró con la famosa frase de que puso dólares, va a recibir dólares. Hay que acordarse de esto. Uh-huh. Eso es una dosis de anestesia así de grande en contra de la población argentina. Ahora, la gente que tiene la cabeza lavada y dice todo eso, yo le doy un frasco grande de 2 litros y le digo, mira, es fácil, pagá tu parte, sacate 2 litros de sangre y entregala. Digo, al que piensa así, porque ese es el resultado al final, no es que se va a salvar ese. Es decir, esto va contra toda la estructura productiva. Es decir, si no, vas a ver que las pymes están todas muriendo.
hay un montón de empresas grandes que se están yendo de la Argentina, incluso los supermercados como Carrefour y demás, porque no tienen a quién venderle las cosas. Es decir, hay una situación típica. Y además están haciendo otras cosas que nadie las sabe, y mientras acá se discute si Juan o Pedro va a ser candidato, si Cristina habla por teléfono desde el departamento y manda una arenga y elige a dedo a quién va a encabezar una lista de concejales. Mira, todo, mientras pasa eso, hay una compañía que se llama Tactic Global, que está hecha por servicios de inteligencia norteamericana, silovistas y todo eso, que ya tiene un contrato con el ARCA y varios contratos en el Ministerio de Economía. Todo esto para que todo se genere a través de data centers, a través de la empresa Cisco. No te voy a decir que en la empresa Cisco el principal accionista es BlackRock. Con lo cual va a manejar toda la informática de toda la parte económica crítica. O sea, tiene al funcionario, tiene al empresario y tiene la parte electrónica para saber qué está pasando mucho antes de que pase. Es decir, inclusive va a controlar hasta los correos electrónicos entre el Ministerio de Economía y todos los demás agentes de la economía. Y esto se hace pagando la Argentina. Esto, yo no sé si la gente se acuerda de este asunto del avión, de la plata que venía en un avión con un tal Scaturice y que iba y venía, que era un agente. Bueno, el tipo es el dueño de la compañía de tecnología asociada con la CIA para hacer este asunto. Entonces, bueno, es un paso más en el control. Y cuando la cosa se vuelva más digital y se entre ya al control, vamos a decir, físico, a través de las cámaras, por identificación facial y todo lo que va a venir, cuando pase eso, el control va a ser total. Lo que nosotros tenemos es una Argentina ocupada. Creo que hasta podría ser el título de este video, porque está ocupada. ¿Qué hace un ejército de ocupación? Un ejército de ocupación va y ocupa, precisamente. ¿Y qué ocupa? Ocupa todo lo que tiene valor. Y todo lo que no tiene valor y que no le importa, no lo ocupa. Ocupa los lugares estratégicos donde se toman las decisiones, donde se puede controlar y se pueda extraer del vencido lo máximo posible. Así como hizo Estados Unidos con Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, le escribió la Constitución en un portaaviones, se la impuso, lo mandó al general MacArthur a desmantelar todas las industrias competitivas contra Estados Unidos y a fomentar las otras cosas menores, pero mantuvo la ocupación militar. Y mantuvieron la ocupación militar en Alemania por la misma razón, para evitar que volviera a resurgir la industria y todo lo demás. Y ahora, la guerra que tienen en Europa y lo que ha provocado la caída prácticamente económica de Europa muy fuerte que se está viniendo desde el punto de vista industrial es porque no tienen el gas ruso, que era lo que Estados Unidos quería cortar en ese momento. Entonces, esa es la geopolítica. Y Carlos, también es la geopolítica, sí. Lo mismo que Europa tuvo el Tratado de Versalles, ¿no es cierto?, y después Yalta. Nosotros, ¿qué tuvimos? Los acuerdos de Madrid firmados por Menem, y ahí es donde viene, llamémoslo después de la guerra de Malvinas, la hecatombe en la cual la Argentina es sentenciada a muerte desde el punto de vista, ¿no es cierto?, que estamos viviendo lo mismo que vivió Alemania después de la Primera Guerra, ¿no? Es la entrega de los recursos, ¿no es cierto?, el apoderamiento de lo que es toda la área financiera, lo que es la producción, por supuesto se generó prostitución, pornografía, todo lo que entretiene, mientras tanto expolian, ¿no es cierto?, al Estado y lo comprometen. ¿Estamos viviendo una cosa similar? ¿Es un Tratado de Versalles? ¿Es los acuerdos de Madrid son eso? Esto es un Tratado de Versalles menos ¿es por la guerra? Es menos explícito, pero igualmente efectivo. Porque en el Tratado de Versalles lo que le imponen a Alemania son reparaciones de guerra. O sea, Alemania se ve obligada a reparar económicamente por ser vencido a sus vencedores, ¿no? Y resulta en una humillación tremenda para Alemania. Y acá está pasando lo mismo, o sea, nosotros hemos tenido nuestra derrota en la batalla de Malvinas, pero lo que vino después es una derrota estratégica más importante. O sea, por eso es que se genera la cuestión de la cría del proceso, se genera la cuestión de mantener esta normativa, se genera la cuestión de que en definitiva
todos estos grandes pools económicos que surgieron incluso posteriormente se vayan haciendo cargo de nuestro destino y no de nosotros mismos. O sea, nosotros vamos a un proceso de desindustrialización, ya pasamos por un industricidio anterior durante el menemismo, ahora vamos a ir al segundo industricidio, pero lo más importante de todo es consolidar el modelo como lo quieren armar desde afuera. Y desde afuera es respetando los negocios más importantes de estos grupos. Es decir, nosotros estamos totalmente subordinados a eso. Ahora, no necesariamente deberíamos estarlo, porque el mundo cambió. El mundo ya no es unipolar. El mundo ya no es el mismo después de la caída del muro de Berlín. Ahora es multipolar, ahora están los BRICS, ahora está el surgimiento de China. Hay otros factores que permiten a un país como la Argentina acomodarse en un mundo donde pueda prosperar. O sea, tiene espacios de prosperidad, no es que está todo cerrado la Argentina, está todo cerrado en el mundo que maneja esta gente. Pero ellos quieren tener esto bajo control. Y la disputa que están teniendo es contra los BRICS, es contra Brasil, es contra China, es contra lo que se le opone en el mundo. Es decir, todo lo que nosotros nos vemos obligados a no poder hacer es porque está esa batalla. El mismo embajador que va a mandar con ese apellido tan exótico, que dice Lamelas, ¿no? Ese embajador que va a mandar, lo primero que dijo es que se va a ocupar de ir provincia por provincia para evitar que los gobernadores, que son los dueños de los recursos naturales, según la Constitución del 94, no vayan a firmar ningún tratado ni ningún acuerdo con China. Y va a tratar de deshacer las cosas que están firmadas con China. También va a tratar de deshacer el Mercosur, como ya Milei lo está intentando, porque tiene la orden de hacerlo. Va a tratar de deshacer. Por supuesto, lograron impedir el ingreso de la Argentina a los BRICS, que hubiera sido una cosa muy positiva para nuestros intereses nacionales, y donde somos más o menos complementarios con muchos países. No somos competidores de nadie, y sino más bien complementarios. Sería una buena estrategia de crecimiento, pero eso lo tenemos que resolver acá. Mientras los políticos nuestros estén involucrados en esa cosa de que, bueno, debo mucho, voy y negocio y acepto la lista de funcionarios que me proponen porque así me aflojan un poco de plata, un poco de aire, así gobierno 2 años y tengo crédito, puedo planchar el dólar, puedo bajar un poquito la inflación, así hago consenso y sigo adelante. Mientras nosotros seguimos con esa cleptocracia armada, con ese sistema, cualquier pescado que saquemos de ese pozo va a tener el mismo color. Es decir, no hay forma que sea diferente, porque el modelo lo comparten. Sí, el modelo no fue distinto durante el menemismo, y hay que tener memoria de quienes le votaron la privatización de YPF a Menem y quienes cobraron indemnizaciones fantásticas que se las mandaron afuera, ¿no? Que después se hicieron los patriotas, entre paréntesis, ¿no? Porque hay que levantar la mano, votar en contra, cobrar y después mandar la guita afuera, tal como lo hicieron. Bueno, todo esto con respecto al kirchnerismo, o sea, y después siguió con De la Rúa. Con De la Rúa siguió. López Murphy duró muy poco tiempo, pero hizo la misma política. Y después siguió otra vez el kirchnerismo, y volvemos a tener digamos, un proceso más largo, digamos, de Menem a De la Rúa lo mismo. No se tocó la convertibilidad hasta que se cayó De la Rúa, que permitía eso de girar al exterior, mandar la plata, sigamos con todo eso. Y el problema que hay es cuando hay un conflicto de intereses interno, como pasó con la devaluación. El grupo de empresas que necesitaba la devaluación presionaba con todo, pero ya el Estado no tiene soberanía sobre el dólar. El dólar se lo manejan los que manejan el comercio exterior. Es decir, ¿cuál es el poder que tiene el Estado ahora que se autolimitó a intervenir en una banda entre 1.000 y 1.400? Eso es todo lo que tiene el poder del Estado, hasta eso. O sea, no existe la recuperación de la autonomía. Es decir, nosotros deberíamos volver al principio de la liberación nacional, al principio de la autonomía nacional, al principio de ir generando nuestros propios espacios con entera independencia de los poderes que nos quieren someter en esto. Y es cierto que también es muy difícil poder pagar un endeudamiento impagable, que ya lo saben todos,
Porque todo político que se precia, lo primero que te dice en privado es, bueno, la deuda es impagable. Lo que hay que hacer es ir a renegociar, a refinanciar los intereses. O sea, los intereses siempre hay que estar al día con los intereses y mientras tanto es como el tipo que está sometido a pagar el mínimo de la tarjeta y el banco cada vez le manda una cuenta más grande, más grande, más grande y sigue pagando el mínimo y se mata por pagar el mínimo para estar en buena condición en el Banco Central, para poder seguir pidiendo plata en otro lado. Porque cuando vos te dicen, ahora Argentina por suerte va a poder acceder a los mercados internacionales, quiere decir que ahora, además de la guita que le debemos a esto, le vamos a empezar a deber a otros. Está diciendo eso. Y mientras tanto, todos estos sectores van a hacer sus ganancias y van a sacar todo lo que pueden de la Argentina. A nadie se le ocurre en la clase política decir, voy a decir algo que yo lo pienso, pero estoy seguro que muchos más lo deben pensar también, si somos tan importantes en minería de oro y de plata, ¿por qué dejamos que el oro y la plata se vayan fuera del país así nomás y no lo usamos para hacer un fondo que respalde nuestra moneda? Como hace Rusia. Bueno, pero eso, ¿Cómo hace Rusia? ¿por qué no se, es decir, obviamente no te voy a decir por qué no se hace eso, porque en realidad acá hay gente capaz para administrar, de hecho hay empresas que se administran muy bien, inclusive hay parte del Estado que funcionan perfectamente bien. ¿Por qué esa obsesión, no es cierto, por entregar todas esas empresas, recursos, cuando en realidad tenemos toda la capacidad para desarrollar? Y en realidad los que vienen no vienen obreros, vienen dirigentes, ¿no? Empresarios, que son los que se llevan el litio, el oro, el plata, zinc, ¿no? Y el obrero sigue siendo el argentino, o sea que la administración perfectamente puede ser argentina y todo ese caudal poder incorporarlo dentro del Estado y hacer un estado de bienestar de verdad, ¿no? Como habla Milei ahí en la sociedad rural, que dice que no hay nada más demoníaco y diabólico que la justicia social. Es decir, más enfermo este tipo no puede estar. Es decir, negar, ¿no es cierto?, lo que tenemos, lo que es de todos, para reservado solo para algunos. Es decir, que hay falta de capacidad tal como para, o es un grado de cipacismo que no tiene nombre. Bueno, en este caso yo te diría que es una entrega lisa y llana, es un cipallismo, sin ninguna duda. Lo que pasa que, bueno, en el caso de Milei, que es un alienado, es muy difícil juzgarlo, porque alguien que te dice eso sobre la justicia social, indirectamente está diciendo que el mejor sistema es un sistema injusto. Claro. Pues si la justicia es una cosa negativa y la justicia social es una porquería, entonces lo bueno que sería la injusticia social y un sistema completamente desparejo. Es decir, en un país que se supone democrático, esa cosa es inadmisible. Porque entonces el siguiente paso es anular la democracia. Es inadmisible en un país que se supone democrático, porque todos los ciudadanos, es un ciudadano un voto, decía, ¿no? Es un ciudadano que tiene el mismo derecho que el otro, aunque el otro tenga 1.000 millones, tiene exactamente el mismo derecho. Ahora, en la ley de la selva, por supuesto que el que tiene el garrote más grande le va a pegar en la cabeza al otro, le va a quitar todo lo que tiene y probablemente hasta se lo coma. Ese no es ese sistema de Milei. Bueno, está bien, si él cree que eso está bien, pero es un problema de ser un alienado. Es decir, no creo que otra persona se animara a decirlo tan abiertamente. Lo malo de esto, Juan Manuel, es que todos los demás no lo dicen, pero intrínsecamente todos los que están funcionando en estas estructuras, con estos nombres que hemos dado, toda esta clase de dirigente, no lo dicen, pero lo piensan. Entonces, todos piensan que no alcanza para todos. Y en realidad está sobrando el recurso. Lo que pasa es que si te lo están quitando, te vuelvo a decir, si le tenemos que pagar a la cleptocracia, tenemos que pagar la deuda y tenemos que poner toda esa manguera, tirar toda la riqueza para afuera, pues que no va a alcanzar nunca. Es más, cada vez va a alcanzar menos, que es el resultado que tenemos, porque teníamos unas 10 villas miserias en 1976 y hoy tenemos casi 7.000. ¿No? Y la pobreza era del 4% y hoy es del 50%. O sea, el resultado está a la vista, que esto va creciendo. ¿No? Podrá haber piquitos más arriba y más abajo en una estadística donde mirá, un poquitito bajó, un poquitito subió, pero el hecho histórico es que pasamos de 4% a 50% de pobreza. Y creciendo. Y no va a dejar de crecer en la medida que los que están del mostrador se sientan en una mesa a ver cómo hacen mejor su negocio.
que no es el del país. No es el del país. Ahora, ese es el problema. Esta gente del campo, que obviamente había mucha gente que silbaba, estaba totalmente en contra de Milei, estaba a la vista también en las cámaras que trataban de evitar mostrar, pero había un tilinguismo enorme, o eran todos del mismo partido que estaban victoriándolo. Digo, ¿no se darán cuenta la gente de campo que primero lo que le dieron es una miseria, y después, aparte de la miseria, todo lo que dijo, incluyendo, ¿no?, las posturas históricas que desconoce este tipo absolutamente nuestra historia, ¿no? Y todos los que usa son clichés, pero ¿qué es lo errado en esta gente que se supone que es una oligarquía ganadera industrial? Es que el modelo incluye al sector del campo, no lo excluye. Lo que pasa es que lo incluye, ahí está el error de la gente del campo, es decir, lo incluye como un empleado de ese régimen, no lo incluye como un propietario dentro del régimen. El régimen anterior, donde el sector agrícola-ganadero fue central en la economía argentina y fue el epicentro del crecimiento y del desarrollo, en esos tiempos el dueño del campo o los agricultores o los terratenientes eran gente poderosa porque su papel era de dueño del país también. Y eso era la diferencia con esto. Acá son empleados de estos grupos y son empleados jerarquizados en último caso, pero son solamente empleados y su papel va a ir en disminución, no en aumento. Por eso las retenciones no se las van a sacar nunca al único sector que genera los dólares. No va a pasar. Es decir, es muy, muy infantil pensar de otra manera. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ir rebajarles un poquito para evitar los chiflidos, hacer un acto de presentación diciendo, bueno, este va a bajar un 0,5 del PBI, el otro va a bajar un 0,01 y el otro, qué sé yo, es algo. Y algunos que ven pasar la soja que le baja $8 la retención, dicen, uy, qué bien, pero hay que ver lo que va a pasar después con el dólar. ¿Cómo le van a liquidar eso? Hay un montón de vericuetos, porque en el sistema están contemplados como útiles para el régimen. ¿Por qué? Y porque el rol de la Argentina como proveedor de alimentos y el rol de estas 5 empresas principales comercializadoras de toda la producción agrícola-ganadera, estos están interesados en que eso se mantenga. Entonces, ellos no lo van a pagar. La retención la va a pagar el tipo del campo, por eso va a ser como un empleado jerarquizado, pero un empleado al fin, o sea, no tiene ya la importancia que tuvo en otros tiempos. Ellos ven como un beneficio esta dádiva que acaban de recibir muy pequeña, porque hay muchos que se dan cuenta que es una trampa en el fondo. Es para que la cosa siga rodando, pero en realidad no se van a enriquecer, porque ¿cómo están los caminos rurales? A ver, ¿cuánto cuesta la logística? ¿Cuánto le va a salir la semilla? Yo le hago todas esas preguntas y no tienen respuesta en este marco. No, porque está todo la obra pública, así que olvídate, ¿no?, de que vayan a tener buenos caminos y transporte o ferrocarril o algo, ¿no? Olvídate. Y nada, todo eso es el perjuicio del campo. O sea, lo que te dan lo que te quitan de las retenciones te lo están cobrando en roturas, en pérdidas, en logística muchísimo más caro, en camiones que no pueden entrar a los campos, que se quedan enterrados en el barro. Todo eso tiene precio, no es gratis. Y va a pasar, lamentablemente. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento, el día que se abrió la sociedad, que fue el presidente de la sociedad rural, todos estaban con la expectativa de que les quitaran las retenciones. Yo en algún grupo que estoy y participo, le dije, pero ustedes tienen que pensar un poco más. Si les quitan las retenciones, ¿el sistema de dónde va a sacar los dólares? Totalmente. Si no le puede sacar los dólares a BlackRock. Entonces, es impensado una cosa como esa. Se lo va a sacar a ustedes. No se lo va a sacar a BlackRock. Nos lo va a sacar a todos nosotros de una u otra manera. Es decir, es un error pensar así. Pero son equivocaciones que ocurren cuando la torta se achica y todos pelean por las migajas que van quedando. Entonces el sector agropecuario esperaba que le cayera una migaja un poco más grande y ahora le tocó una pequeñísima parte de una migaja que se la van a quitar por el otro lado, porque se la van a quitar por el lado de la infraestructura. Sí. Se la van a quitar en el gasoil, que le va a subir. Se la van a quitar. Bueno, de hecho ya están hablando que ahora en agosto, 1 de agosto, aumenta todo, ¿no?
En fin, Sí. Juan, Carlos, para ir cerrando, ¿no? Por supuesto, esto parece que es irreversible, ¿no? Pareciera que es irreversible porque hay toda una trampa, ¿no? Siempre llegan los mismos tipos y están los mismos detrás, y aparte cada vez que llega un gobierno, entre comillas, ¿no? Está más condicionado. No sé si autocondicionado o es de ellos, y entonces terminamos en la misma. ¿Cómo resumiríamos esto para el común, para la gente que nos ve y que de alguna manera lo tenga presente, no por un tema electoral, sino que lo tenga presente por salvar a la patria, ¿no? De algún momento, de los momentos en los cuales estamos viviendo, que cada vez es peor. ¿Cómo le aconsejarías o harías un balance en esto? Mirá, como en todos los casos que hubo transformación en la Argentina, y voy a ir a un ejemplo histórico. Antes de la revolución del 4 de junio de 1944, estaba ya decidido que Robustiano Patrón Costas era el presidente de la Argentina. Y estaba una década entera de un sistema muy parecido al que tenemos ahora, en ese momento. Y parecía irreversible. No parecía que se podían hacer leyes electorales donde participara la gente. Era todo un fraude constante. Le llamaban patriótico encima al fraude en aquellos tiempos. Y parecía como que no había nada que hacer. Acá pasa lo mismo. En la medida que la gente tenga determinación. Nosotros tenemos un tema que es muy interesante. Es decir, cada vez que hay elecciones hay una abstención cada vez creciente, una especie de abstención que yo le llamo revolucionaria, como fue la abstención revolucionaria que provocó muchos cambios en la historia argentina. Cambios importantísimos desde el punto de vista político y desde el punto de vista del crecimiento de la Argentina. Ahora, esa abstención hasta el día de hoy es pasiva. O sea, no voy a votar, no quiero ir, todo esto no me gusta, rechazo esto. Porque es un rechazo, es claramente un rechazo. Ahora, tiene que pasar a ser una abstención activa. O sea, tiene que expresar el rechazo. A veces es mejor ir y meter un voto con un insulto, un voto anulado, un voto en blanco, decir, porque si el 50%, hoy estamos en el 30 o a veces más del 30% de ausentismo en las elecciones junto con el voto en blanco y los anulados. Si alguna vez llega a ser el 50%, yo te aseguro, Juan Manuel, que no van a tener tiempo de llegar a Ezeiza ni a subirse un helicóptero. Ahí se terminó todo. El día que haya una decisión firme de rechazo a este esquema esquilmatorio, porque en realidad estamos siendo esquilmados constante y permanentemente. El día que digamos no queremos esto y seamos mínimamente el 50%, esto se termina. Lo que acá fue más importante en este proceso que hemos visto y de todos estos personajes que hemos mencionado, que hay muchos más, por supuesto, porque podríamos llenar una guía telefónica casi, con todos los funcionarios que pasaron y formaron parte de alguna forma de todas estas cosas. Pero si dejamos de lado eso, lo más importante que hicieron fue esa transformación de la mentalidad. Y esa mentalidad de alguna manera cuajó en un pensamiento de inmovilismo nacional. O sea, si nosotros pensamos que queremos cambiar esto, lo más importante que la gente puede hacer es hablar con otra gente, es comentar estas cosas, es poner esto en la agenda. Es importante poner esto en la agenda. Este tema de cómo estamos dominados y ocupados no está en la agenda. El tema de la geopolítica y nuestra ubicación no está en la agenda. El tema de nuestra organización electoral no está en la agenda. Lo que está en la agenda son si va Pedro, José, si este o el otro, de un partido, del otro, cambian de un lado al otro. Lo que tiene que hacer la gente es tratar de meter esto en la agenda. Una forma es, el día de la elección, hacer una protesta activa. Ese día no limitarse a no ir, sino a lo mejor ir y meter en el sobre algo explícito sobre esto. Y la otra cosa es provocar la discusión de la agenda. Y eso se hace hablando con la gente, se hace pasando esta información, diciendo, bueno, estamos ocupados, ¿qué hacemos? Es decir, no queremos seguir en este estado de ocupación, queremos un sistema diferente. Yo creo que llegado a un número grande de gente, hoy está en el 30, 33, 32% la posibilidad,
subiendo un 15% más esto se termina solo. O sea, no es tan complicado. Es muy complicado si nosotros nos ponemos dentro del sistema, nos tiramos a la charca que está emporcada y pretendemos salir de ahí sin una mancha. Estamos fritos. De esta forma no va a salir. Es muy difícil. Eso es lo único que yo puedo decir. Hay que seguir militando la agenda, una contraagenda. Hay que ponerle la contraagenda, pero a cada lado. Y cada uno puede hacerlo, porque las redes sociales, porque los amigos, porque los clubes, porque los sindicatos, porque hay muchos lugares donde discutir otra agenda. Y hay muchos lugares donde eso va a florecer. Y estoy seguro que la podemos cambiar, porque eso es lo que cambia. Cuando hay determinación, es inevitable que haya una transformación. Carlos. ¿No? Mucho y más importante que la que hicieron ellos, porque la hicieron por la fuerza. Sí, sin duda. Con dinero, con la fuerza y aparte con todo el poder, ¿no? Metido y armando, como bien decías, como querían, ¿no? Ellos. Carlos, te agradezco muchísimo. Hemos pasado el tiempo. Gracias por todo. Nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Y muy, muy, muy importante lo que acabas de decir y proponer y obviamente mostrar, ¿no? De cómo vienen estos muchachos que vienen palanqueados, etcétera. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Juan Manuel, y nos vemos. Un abrazo grande. Qué interesante a todos ustedes, qué interesante lo que dijo, ¿no? Primero que parecía que fuéramos un país de ocupación, ¿no? Porque estamos ocupados. Todos los personajes que están vienen palanqueados por diferentes empresas para ocupar distintos cargos. Tal vez porque estamos en deuda, entonces como estamos en deuda nos sentimos depreciados, y como nos sentimos depreciados tenemos que aceptar lo que nos digan de fuera. Y entonces poner esos muñecos que terminan sirviendo a los intereses de ellos. Eso es así, lo estamos viendo. Bueno, describió claramente muchos de los personajes que dominan, ¿no? Pero esto no es una cosa nueva. Las 417 leyes de Martínez de Oz y después que siguen vigentes hasta hoy, y tanto, ¿no? Por un lado. Después, todo esto que hemos visto, ¿no? De todos estos personajes, es como decíamos en el Ministerio de Economía. Si uno ve el Ministerio de Economía y todos los muñecos que están desde el golpe de Estado del 76 en adelante, nos vamos a dar cuenta que la política económica siempre es la misma, no va a cambiar. Inevitablemente vamos a estar cada vez pidiendo más plata y más plata. De hecho, dicen, el mejor gobierno de la historia, pero tuvo que salir a pedir 50.000 millones de dólares. No es poca cosa, quiere decir que la cosa no anda bien. De hecho, le están tirando con migajas. Pero sigue el gobierno, obviamente estamos hablando de un desequilibrado absoluto que está, ¿no es cierto?, dirigiendo parte del país. Ese es el grave problema que tiene la Argentina. Después, decía, ¿no es cierto?, sobre el tema de la justicia social como algo demoníaco, ¿no? Hay que aclararle a este señor, que no sé si puedo decirle señor, que este es un país católico y que en el mundo católico existe lo que se llama la caridad cristiana, el amor al prójimo, ¿no? Y que está contemplado siempre el tema de la caridad, porque uno debe ser caritativo, desde el gobierno con los que no pueden, porque aparte el 50% de pobreza no surgió, ¿viste?, por accidente. Esto lo vienen armando, por eso hay 50% en un país rico, ¿no es cierto? Hay 50 y pico % de pobres que sacaron de la pobreza, no sé cuál es el índice, si está un peso arriba, un peso abajo, puede entrar o salir del área de pobreza. No sé cómo lo miden, pero realmente es una cosa escandalosa. Pero más allá de todo eso, es un país católico y nosotros tenemos que ser caritativos con el que lo necesita. Por eso hay riquezas, pero las riquezas las tenemos que administrar nosotros, no dárselas a terceros para que se lleven la plata y encima los recursos. Entonces, ¿no es cierto? Es como que entre en su casa y maneja todo otra gente, y se lleven los muebles, se llevan todo, como bien decía, ¿no? Carlos Saga. Hay que contemplar eso. No es un país, ni siquiera Israel tiene en su Estado negar a los que necesitan. De hecho, los ortodoxos no trabajan, ¿no? Los banca el Estado. O en los países que pueden ser, qué sé yo, protestantes, luteranos, calvinistas, y qué sé yo, que el dinero es tan importante, también, más allá de que la entidad privada se incentiva y Dios te quiere cuanto más plata tenés, si no tenés plata Dios no te quiere, no está contemplado en el amor de Dios. Entonces en ese aspecto entramos a ver que se estimula, ¿no?, que el Estado es importante, pero aún así ellos también tienen que hacer caridad, no por motivo de caridad, sino porque deducen de impuestos. Y si no, no la hacen.
Si no hay impuestos que le deduzcan, no hacen caridad. Entonces el pobre es pobre y se morirá pobre y les importará tres pitos. Y en este aspecto pasa en la Argentina. Entonces, si la política argentina trajo un 50% de pobres y todo lo que estamos viviendo con angustia, esto no es una cosa que surgió de la noche a la mañana esto es un plan sistemático, ¿no es cierto?, de ocupación, que saquean todo, se lo llevan y acá no queda nada. Y de hecho los únicos que administran terminan siendo lo mismo que administraron Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Terminan saqueando y chupando todos los recursos, como bien dice Carlos Saga, tirando las mangueras para afuera y toda la plata se la llevan. Y la usura, obviamente la usura es la base fundamental, deuda externa, endeudarnos. Así que, muy importante lo que dijo, hay que recuperar el país, hay que identificar lo que son de ocupación, estudiar un poquito los antecedentes y saber que estos tipos no vienen a hacer el bien, sino vienen a defender intereses de otros. Yo me acuerdo, en el año 2018, vamos a pegar abajo un pequeño fragmento, 20 minutos, bueno, no es poco, que con Nicolás Moraz hicimos en el 2018 una entrevista donde se hablaba los empleados de Soros. ¿Se acuerda que estaba el debate de la ley del aborto, etcétera? ¿Y cuáles eran los empleados de Soros? Y ahí teníamos un plantel de funcionarios públicos que recibían dinero de Soros, como muchos hoy reciben de empresas, ¿no es cierto? Y bueno, Nisman mismo no recibía plata de la IPAC, del Congreso Mundial Judío, ¿no es cierto? No sé si acá pondría plata la DAIA o no, pero bueno, recibía dinero de muchos lados, aparte de lo que, para llegar a nada y terminar suicidándose, como ocurrió, o que lo matara el Mossad, como también es posible que haya ocurrido. Pero lo que vamos es, todos terminan siendo funcionarios de intereses de afuera. Nosotros lo publicamos. Vamos a volverlo a publicar para que se acuerden, porque muchos de esos personajes todavía están en lugares de poder, como el caso de Patricia Bullrich, una de los tantos, ¿no? Así que lo vamos a publicar para que les recordemos un poco, no solo lo que Carlos Saga plantea de los que están trabajando para afuera y que benefician a intereses privados internacionales, sino que a la vez también lo veíamos desde muchos puntos de vista. Y Argentina está cooptada, como bien dicen, está ocupada, y ocupada en los lugares de interés. Nosotros tenemos que evitar, ¿no es cierto?, que nos sigan ocupando, porque esta ocupación mañana puede segmentar la República en lo que tanto joden hoy en día hablando, la tierra prometida para recibir cientos de miles, ¿no es cierto?, de refugiados, que no sé si son refugiados, o vienen a fragmentar la Argentina en 2 o en 20 pedazos, como es la intención. Y como el ejército de ocupación va a arreglar con todos, no importa cuántos fragmentos tenga la Argentina, ellos van a estar sentados donde está el potencial de riqueza, de extracción, de dominio o de adueñarse, y hacer que todo el resto mire para otro lado y se ocupe en otras cosas. Por eso la pornografía, la prostitución y todo eso que está tan de moda hoy en día y que distrae tanto, ¿no?, porque corrompe al individuo en su peor de las peores maldades que puede ocurrir. Así que pensemos que tenemos que recuperar la patria. No queda mucho tiempo, hagámoslo. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero.